Epidemia Episodio 2. Ciudad de sombras. La ciudad de New Delhi, un rincón moderno de arquitectura imponente y vida nocturna vibrante, estaba a punto de experimentar un cambio inquietante. Situada a orillas del río Sterling, la ciudad era conocida por su diversidad cultural y sus bulliciosas calles llenas de restaurantes, tiendas y teatros. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Las noches de diversión y los días ajetreados habían dado paso a una calma inusual. Las calles que antes estaban llenas de transeúntes ahora estaban prácticamente desiertas y las luces de neón que solían iluminar la ciudad parecían haber perdido su brillo. Maximilian, un joven de 25 años, quien le gustaba que lo llamaran Max, era un apasionado de la tecnología y la fantasía. Había llegado a la ciudad hacía pocos días gracias a una beca otorgada por su brillantez en el campo de la informática y la inteligencia artificial. Vivía en una habitación alquilada en los suburbios, una pequeña morada que compartía con su fiel computadora y un puñado de libros de ciencia ficción. Durante el día, se dedicaba a sus estudios en la universidad, donde cursaba su segundo año, y por las noches, exploraba el vasto mundo de la tecnología y la programación. Pero Max no era solo un amante de la informática, también tenía una pasión por nadar y de vez en cuando practicaba boxeo con una vieja pera de boxear. La llegada de Max marcaría el comienzo de una serie de eventos que lo unirían a los otros personajes en una búsqueda de respuestas en esta ciudad que se volvía cada vez más enigmática. La mañana del 30 de enero, Max decidió que era un buen día para una carrera matutina. Se puso su ropa deportiva y salió a trotar por las calles de New Delhi. Mientras avanzaba por el vecindario, notó algo inusual. A lo lejos, unas viejas instalaciones a las afueras de la ciudad se encontraban completamente acordonadas por cintas de advertencia amarilla y negra. Intrigado, Max se acercó para investigar. Las instalaciones, que en su mayoría habían estado abandonadas durante años, ahora estaban rodeadas de un misterioso aura. Grandes letreros de peligro y no entrar estaban clavados en el suelo, pero Max no pudo resistirse a la tentación de acercarse un poco más. Mientras se detenía en el borde de la zona acordonada, notó que varios vehículos de las autoridades estaban estacionados cerca. Hombres con trajes de protección química se movían de un lado a otro, y las conversaciones en voz baja eran inaudibles para él. La curiosidad de Max no conocía límites, y su mente lógica comenzó a dar vueltas. ¿Qué podría estar sucediendo en esas antiguas instalaciones? ¿Qué justificaba el nivel de seguridad y precaución que se veía? Como estudiante de tecnología e informática, su mente se llenó de posibilidades, desde experimentos gubernamentales hasta investigaciones científicas de vanguardia. Max no pasó desapercibido durante mucho tiempo. Pronto, los agentes que custodiaban la zona acordonada se dieron cuenta de su presencia y lo corrieron del lugar. A regañadientes, Max se alejó de la zona, aunque su mente seguía llena de preguntas sobre lo que estaba sucediendo en esas instalaciones. Mientras se alejaba de la escena, sus pensamientos se vieron interrumpidos de repente. De la nada, alguien emergió del edificio, vestido con una bata manchada de rojo, una figura desesperada que corría sin mirar hacia dónde iba. Chocó accidentalmente con Max, quien quedó atrapado en la confusión que se desató. La persona que había chocado con Max seguía corriendo, sin tiempo para disculparse o detenerse. Pero la conmoción atrajo la atención de los agentes de seguridad que se encontraban cerca. Con una velocidad asombrosa, rodearon al hombre en la bata enrojecida y lo atraparon antes de que pudiera escapar. La escena se volvió aún más caótica cuando, en medio de la tensión, los agentes se dieron cuenta de que Max había quedado atrapado en medio de todo. Sin previo aviso, uno de los agentes le propinó una fuerte descarga eléctrica y el mundo se volvió negro para él.
Cuando recobró el conocimiento, se encontraba en un lugar oscuro y desconocido, con una serie de preguntas acechando su mente. ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo habían atacado? Y, lo más importante, ¿qué secreto ocultaban esas instalaciones misteriosas y por qué habían desencadenado una reacción tan extrema? Max había sido arrastrado a un enigma mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado, y su vida en New Del había dado un giro que nunca habría anticipado. Maximilian luchaba con desesperación para liberarse de las ataduras que lo mantenían inmovilizado. Cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se le escapaba y la sensación de angustia crecía. Mientras forcejeaba con las cuerdas que aprisionaban sus muñecas, notó que un ser estaba a su lado. Era la persona que había salido corriendo tiempo atrás de aquellas instalaciones acordonadas. Notó que aquel hombre comenzaba a moverse. El hombre, o lo que fuera, avanzaba lentamente hacia él, su apariencia era grotesca y sus movimientos eran espeluznantes. No parecía respirar, y su presencia era aterradora. Maximilian podía sentir el sudor frío en su frente mientras sus dedos finalmente lograban aflojar las ataduras. Con un último esfuerzo, se liberó de la silla y se puso de pie, tambaleándose. Pero no había tiempo para pensar en una huida segura. La figura monstruosa se acercaba más y más, sus ojos sin vida clavados en Maximilian. La luz del día que se filtraba por la ventana revelaba detalles horribles, la piel del ser se descascaraba en algunos lugares, dejando al descubierto carne pálida y enferma. Maximilian sabía que tenía que huir, pero la habitación parecía estar sellada. Desesperadamente, buscó una salida, pero las paredes parecían cerrarse sobre él. La figura de Pesadilla se arrastraba hacia él, extendiendo una mano retorcida en su dirección. El miedo se apoderó de Maximilian mientras luchaba por encontrar una vía de escape. Sus pensamientos se entrelazaban con el horror de la situación. ¿Qué había sucedido en esas instalaciones? ¿Por qué estaba allí? Y lo más importante, ¿cómo podía sobrevivir a la pesadilla que lo rodeaba? El tiempo se agotaba, y la figura monstruosa estaba a punto de alcanzarlo. Con el corazón latiendo con frenesí, Maximilian se lanzó hacia lo desconocido, dispuesto a enfrentar cualquier cosa que lo acechaba en las sombras. Maximilian luchaba con desesperación, logrando liberarse de las ataduras como pudo. La figura monstruosa se acercaba cada vez más, y el tiempo se agotaba. Con un esfuerzo desesperado, Maximilian arrancó una parte de una vieja baranda de hierro y la sostuvo en su mano temblorosa. Cuando la criatura estuvo a punto de abalanzarse sobre él, Maximilian no tuvo más opción que defenderse. Con un movimiento rápido y desesperado, incrustó la pieza metálica en el ojo de la criatura, tan profundo que salió una sustancia roja verdosa y espesa de su ojo. La criatura emitió un alarido gutural y se tambaleó hacia atrás. Maximilian, con la misma pieza metálica, se apresuró a retirarla del cráneo inerte del pobre hombre que había sido víctima de la transformación. El cuerpo yacía sin vida en el suelo, una triste muestra de lo que alguna vez había sido un ser humano. Libre de la habitación donde había estado atrapado, Maximilian se aventuró por los oscuros pasillos. Los sonidos espeluznantes llenaban el aire, como susurros de la pesadilla que lo rodeaba. Las luces parpadeantes arrojaban sombras retorcidas en las paredes, y Maximilian sabía que no podía quedarse allí ni un segundo más. Con paso vacilante, exploró el laberinto de pasillos y habitaciones. Cada esquina parecía esconder nuevos horrores, y el olor a descomposición llenaba el aire. Los susurros se intensificaban, como si fueran voces de los condenados que lo rodeaban. Maximilian sabía que su única esperanza era encontrar una salida de ese lugar maldito. Mientras avanzaba en la oscuridad, se juró a sí mismo que descubriría la verdad detrás de lo que había sucedido en ese sitio y cómo había llegado allí.
La pesadilla estaba lejos de haber terminado.